Bueno, normalmente cuando pensamos en el océano, la imagen que nos viene a la mente suele ser la de un espacio inabarcable, ¿verdad? Sí, absoluto. Un lugar, o sea, donde reina la libertad total. Exacto, un sitio sin fronteras. Es una idea muy romántica que nos ha dejado la literatura, pero, a ver, la realidad es que si desgranamos las fuentes jurídicas actuales, el mar está más parcelado y regulado que muchísimas fronteras terrestres. Es una inmensa cuadrícula invisible. Y ojo, comprender esta cuadrícula no es solo cuestión de cultura general. Claro, para quienes se enfrentan al tema 12 del derecho del mar en una oposición, esto es vital. Totalmente vital. En ese ámbito no hay margen para aproximaciones. No sirve eso de quedarse con la idea general de quién manda en el agua. Ya, hay que ir al dato puro y duro. Eso es, hablamos de un campo donde la precisión lo es todo. Artículos exactos de tratados, el articulado vigente de las leyes españolas, las conferencias históricas y sobre todo las fechas precisas. Y por eso la misión de nuestra inmersión a fondo de hoy es precisamente esa: estructurar toda esta densidad legislativa para que tenga sentido y sea fácil de retener. Porque aunque el documento base es denso, es fascinante, la verdad. Es como un mapa del tesoro, donde cada milla náutica esconde una ley diferente. Y bueno, nos cuenta cómo la humanidad pasó de medir el mar literalmente a cañonazos a tener que ponerlo todo por escrito. Fíjate, la regla de la bala de cañón del siglo XVII. Tu dominio llegaba hasta donde alcanzaba tu artillería. Literal. Una regla súper pragmática, que luego en el siglo XVIII se fijó en 3 millas náuticas. Exacto, 3 millas. Pero claro, la tecnología militar avanzó, el comercio se multiplicó y esa regla se quedó obsoleta. Y tuvieron que sentarse a hablar, que por lo visto al principio fue un fracaso absoluto. Un fracaso estrepitoso. El primer gran intento fue la Conferencia de La Haya en 1930. Bajo la Sociedad de Naciones, ¿no? Sí, eso es. Allí se vio que el consenso de las 3 millas había muerto. Las potencias navales querían un mar territorial estrecho para mover sus flotas y los estados pequeños querían ampliarlo para proteger su pesca. O sea, un choque frontal entre navegar y pescar. Y como no hubo acuerdo, el sistema colapsó. Hubo que esperar hasta después de la Segunda Guerra Mundial. En 1958 se celebró la primera conferencia de Naciones Unidas sobre el derecho del mar en Ginebra. Que de ahí salieron cosas importantes. A ver si me acuerdo. Salieron 4 convenciones fundamentales: alta mar, plataforma continental, mar territorial y zona contigua, y pesca y conservación. Pero se dejaron el gran elefante en la habitación. Se lo dejaron, sí. La anchura exacta del mar territorial, nadie quiso pillarse los dedos ahí. Ya. Intentaron arreglarlo poco después, en la segunda conferencia de 1960, también en Ginebra. Que propuso una fórmula salomónica, 6 millas de mar territorial más otras 6 de zona de pesca. Pero también fracasó. No lograron la mayoría. Lo que nos lleva al plato fuerte, el hito definitivo, la tercera conferencia. La piedra angular del ordenamiento moderno empezó en 1973 y, ojo a esto, duró 9 años. 9 años de negociaciones en plena Guerra Fría. Telita. Fue durísimo y desembocó en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la famosa CNUDM o Convención de Montego Bay. Que se adoptó formalmente el 10 de diciembre de 1982. Y tardaron tanto por la técnica que usaron, el package deal, El paquete cerrado, exacto. que es brillante. Es como ir a un restaurante de menú degustación. No puedes decir, oye, me encanta la norma de extracción de petróleo, pero no quiero la de los estrechos. O te comes todo el menú, o te quedas fuera del restaurante. Es una analogía perfecta. Obligó a ceder soberanía a cambio de estabilidad global. Pero bueno, tardó en consolidarse. Las fechas de entrada en vigor son de examen, ojo. A ver, apunta. A nivel internacional, entró en vigor el 16 de noviembre de 1994. O sea, 12 años después de firmarse. ¿Por qué tantísimo retraso? Por la minería. Los países industrializados no querían aceptar el régimen de los fondos marinos, de la parte 11 de la Convención. Tuvieron que hacer un parche, el acuerdo del 28 de julio de 1994. Que modificó esa parte 11 y ya desatascó la ratificación. Eso es. Y para España, la fecha clave de entrada en vigor es el 14 de febrero de 1998. Anotadísimo. Y esta convención también creó instituciones, ¿verdad? Sí, 3 pilares.
la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar y la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Vale, pues ahora que tenemos el contexto histórico, vamos a trazar las líneas en el mapa, empezando por la misma arena de la playa, las aguas interiores. Artículo 8.1 de la Convención. Son las aguas situadas en el interior de la línea de base. Y la regla general es que esa línea coincide con la bajamar, ¿no? Hasta donde llega el agua en marea baja. Sí, la línea de la bajamar a lo largo de la costa. Pero claro, si tienes una costa muy accidentada, llena de escotaduras o fiordos. O arrecifes. Exacto, pues ahí usas líneas de base rectas uniendo los puntos más salientes o bordeando el exterior del arrecife. Todo lo que queda adentro, hacia la tierra, son aguas interiores, con soberanía absoluta del Estado. Como si fuera el asfalto de Madrid. Pero, ¿qué pasa con las bahías? Si veo una curva profunda en la costa, tiro una línea recta y listo. No tan rápido. Hay requisitos geométricos. La superficie de agua encerrada tiene que ser igual o superior a un semicírculo que tenga por diámetro esa línea de entrada. Para demostrar que es una bahía de verdad y no una curvita en la costa. Claro, y además, si pertenece a un solo estado, la línea recta que la cierra no puede exceder las 24 millas marinas. Si mide más, tienes que trazar la línea más adentro. Salvo que hay un título histórico, claro. Ojo con esto, sí. La doctrina de las bahías históricas, que avaló la Corte Internacional de Justicia en el famosísimo caso de las pesquerías anglo-noruegas de 1951. Que básicamente dice que si llevas siglos controlando la bahía pacíficamente y nadie se queja, es tuya, mida lo que mida. Exactamente. Y dentro de estas aguas interiores también están los puertos. Que en España son territorio soberano pleno. Pero a ver, los buques extranjeros tienen que poder entrar para el comercio. Por supuesto, para buques mercantes hay presunción de libre acceso basada en la Convención de Ginebra de 1923 y en España se aplica la Ley 10/1977. La del mar territorial. ¿Y si el barco es de guerra? Oh, amigo, ahí rige la Orden del Ministerio de Defensa 25/1985. Clasifica las escalas en 3 tipos. A ver cuáles son. Accidental, por fuerza mayor o avería. No oficial, para descanso o logística. Y oficial, por invitación o tratado. Y la regla de oro es que todas, sin excepción, requieren autorización por vía diplomática. Vale, cruzamos esa línea de base hacia alta mar y entramos en la primera franja, el mar territorial. Definido en el artículo 2 Sendium, el Estado tiene soberanía sobre el agua, pero también sobre el espacio aéreo, el lecho y el subsuelo. ¿Y cuál es el límite exacto? Artículo 3. Hasta un máximo de 12 millas náuticas medidas desde la línea de base. 12 millas. Pero si tienes a un país vecino enfrente a menos de 24 millas, inevitablemente chocan. Para eso está el artículo 15. Se aplica la línea media o equidistante, salvo acuerdo bilateral. Es un principio de equidad que reafirmó la Corte en el asunto Qatar contra Bahrein en 2001. Perfecto. Pero a diferencia de la tierra, aquí hay una servidumbre enorme impuesta, que es el paso inocente, ¿verdad? Artículos 17 y 19. Todo buque extranjero tiene derecho a cruzar, pero el paso debe ser rápido e ininterrumpido, y sobre todo inocente. O sea, nada de maniobras, ni pescar, ni contaminar. Y, muy importante, los submarinos están obligados a navegar en la superficie y mostrando su bandera. Vale, aquí te voy a plantear un supuesto práctico de examen total. Imagina que un carguero extranjero cruza a toda pastilla esas 12 millas españolas, cumpliendo el paso inocente, pero de repente hay un motín y un asesinato a bordo. Buen ejemplo. El barco está en aguas soberanas españolas, pero lleva bandera extranjera. ¿Puede intervenir la Guardia Civil? Esto lo regula el artículo 27 sobre jurisdicción penal. La regla general es que el Estado ribereño no debe intervenir. ¿Ah, no? No, le toca al Estado de la bandera. Pero hay 4 excepciones exactas donde España sí podría entrar. A ver cuáles son. Primera, si las consecuencias del delito se extienden al Estado ribereño. Segunda, si perturba la paz o el orden del mar territorial. Tercera, si el capitán o un diplomático piden ayuda expresamente. Y cuarta, para reprimir el tráfico ilícito de estupefacientes. O sea, drogas. Sí. Si no es por una de esas 4, se tienen que quedar mirando. Así es. Y el artículo 28 dice algo parecido para la jurisdicción civil.
No puedes detener un barco de paso por un litigio civil, a menos que el barco haya contraído esa obligación durante ese mismo viaje por tus aguas. Vale, muy claro. Seguimos navegando, pasamos la milla 12.01. Se acabó el poder del Estado. Es el salvaje oeste. No, que va. Inmediatamente empieza la zona contigua, definida en el artículo 33, llega hasta las 24 millas desde las líneas de base. Pero ojo, aquí ya no hay soberanía. Fundamental, no hay soberanía, hay jurisdicción especializada. Es lo que ya llamo el efecto portero de Discopeca. El mar territorial es tu casa, mandas en todo. Pero en la zona contigua eres el portero, no eres el dueño de la calle, pero tienes autoridad para pedir el DNI en la puerta y ver si meten contrabando. Me encanta la analogía, porque es exactamente así. Sus competencias están limitadísimas. Hay una regla mnemotécnica estupenda. Aduaneras, fiscales, inmigración y sanitarias. AFIS, ¿no? Eso es, aduanas, fisco, inmigración y sanidad. No puedes detener a nadie ahí por una infracción laboral, por ejemplo. Y a nivel de aguas, en el Convenio de Ginebra del 58, ¿esto era alta mar? Claro, pero ahora su régimen residual es el de la zona económica exclusiva. Y en España, la ley que consagra esta zona contigua hasta la milla 24 es la 27/1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. Muy buen dato. Pero bueno, todo esto de ampliar el mar territorial a 12 millas trajo un efecto secundario brutal, los estrechos internacionales. Madre mía, la crisis que se montó. Claro, porque de repente zonas que tenían un pasillo libre en medio amanecieron completamente cerradas como mar territorial. Y las potencias como Estados Unidos o la Unión Soviética pusieron el grito en el cielo. Si aplicabas el paso inocente ahí, los aviones militares no podían volar sin permiso y los submarinos tenían que salir a flote. Y en plena Guerra Fría, enseñar dónde llevas los submarinos nucleares no era una opción. Así que se inventaron un régimen nuevo dentro del package deal. El paso en tránsito en los artículos 37 y 38.2. Que aplica estrechos que unen alta mar o zona económica exclusiva con otra alta mar. Como Dover, Malaca o Singapur. Este régimen permite el sobrevuelo libre y deja que los submarinos naveguen sumergidos. Y el Estado ribereño no puede suspenderlo. Pero a ver, no aplica a todos los estrechos, ¿verdad? No. Hay estrechos secundarios como el de Mesina entre isla y continente o el de Tirán que mantienen el paso inocente sin suspensión. Y los que ya tenían tratados históricos como el de Magallanes de 1881 o Montreux de 1936 se rigen por los suyos. Lo que nos lleva al estrecho de Gibraltar, epicentro absoluto para España. Totalmente. Une la zona económica exclusiva atlántica con el Mediterráneo. Y en la tercera conferencia, España y Marruecos formaban el Grupo de Estados Estrecharios. Peleando a muerte por mantener el paso inocente de 1958. Querían obligar a los submarinos a emerger. Claro, querían controlar su puerta, pero perdieron contra las grandes potencias navales. Hoy en día rige el paso en tránsito para España y Marruecos, superando el viejo tratado hispano-francés de 1912. Es que lo piensas y es alucinante. Un submarino nuclear puede cruzar el estrecho de Gibraltar sumergido, sin avisar a España, y es totalmente legal. Pero si hace lo mismo un poco más allá, frente a Málaga, está violando la ley. Así de estricta y de curiosa es la cuadrícula legal. Y ya que hablamos de geografía curiosa, nos faltan las excepciones. Los estados archipelágicos y los estados sin litoral. Vamos con los archipiélagos. Si soy un país de 1000 islas, tiro una línea gigante alrededor y me quedo con todo el océano de en medio. A ver, solo si eres un estado archipelágico, artículos 46 y 47, como Bahamas o Indonesia, y cumpliendo requisitos súper estrictos. ¿Cuáles son esos límites? Las líneas de base archipelágicas rectas no pueden medir más de 100 millas, aunque te admiten un 3% hasta 125 millas. Pero el verdadero truco es la proporción. Entre el agua y la tierra. Exacto. La relación entre agua y tierra dentro de esas líneas tiene que estar entre 1:1 y 1:9. Si hay demasiada agua, el trazado es nulo. Ya. ¿Y España? Porque nosotros tenemos Baleares y Canarias. Pues España no es un estado archipelágico. Esto lo dejó clarísimo el asunto Qatar contra Bahrein de 2001. Los estados mixtos, o sea, los que tienen continente e islas, no pueden usar este principio general. Entonces en Canarias no podemos trazar un cajón enorme. No. Usamos líneas de base rectas normales por el Real Decreto de 5 de agosto de 1977. Solo unen las islas entre sí para perfilar la costa, pero no encapsulan todo. Y ojo,
La Ley 15/1978 sobre nuestra zona económica exclusiva no cambió esto. Entendido. Y para terminar con la geografía, el extremo opuesto. Los que no tienen ni una gota de mar. Los estados sin litoral. Pobres, ¿eh? Porque sin acceso al mar, el comercio mundial te asfixia. El artículo 124 le reconoce el derecho de acceso y la libertad de tránsito por los países vecinos. Y además su tráfico no paga derechos de aduana. Pero el estado vecino está obligado a darles paso de verdad. Aquí está el gran avance respecto al convenio del 58. Ahora es una obligación de pactum de contraendo. Claro, y esto en latín significa algo vital. No es un simple pactum de negociando, que es básicamente, te prometo que me siento a charlar contigo, pero luego si no quiero, no firmo nada. Exactamente. Un pactum de contraendo es la obligación jurídica ineludible de celebrar y firmar un acuerdo para hacer efectivo ese tránsito. Es una garantía real. Bueno, menuda inmersión hemos hecho. Hemos desmontado el mito del océano libre. Hemos pasado por las aguas interiores, cruzado las 12 millas del mar territorial, con sus excepciones penales al paso inocente, patrullado las 24 millas de la zona contigua buscando infracciones de aduanas y sanidad, y cruzado Gibraltar con submarinos nucleares en paso en tránsito. Y sin olvidarnos de la geometría de los archipiélagos y el derecho de los estados sin litoral. Es una maquinaria jurídica impresionante. Imponente, desde luego. Pero, a ver, todo esto tiene una fragilidad enorme de la que casi nadie habla. ¿A qué te refieres? Pues fíjate, todo este complejo sistema, las 12 millas, las proporciones matemáticas de las islas, todo depende físicamente de la línea de la bajamar y de que esos arrecifes y costas sobresalgan del agua. Claro, es el punto cero para medir. Eso es. Entonces, ¿qué va a pasar con la inamovible Convención de Montego Bay y con la soberanía de los estados cuando el cambio climático aumente el nivel del mar y sumerja esas rocas que hoy marcan la frontera? Madre mía, es un escenario aterrador pero fascinante, porque el mar se va a tragar las líneas de base, un reto gigantesco para los que hoy están preparando su temario sin duda. Un placer como siempre desgranar todo esto.